Grandes polémicas se han suscitado en las grandes potencias desde hace mucho tiempo de este tema que estoy en capacidad de dar más de 600, 700 clases acerca de estas cuestiones, pero que aquí para adecuarlas a ustedes solamente recojo algunas cosas. Por ejemplo, cuando se determinó que las drogas eran sacramentos religiosos, pues toda la historia del hombre está relacionada a la droga con el culto y la cuestión religiosa desde los antiguos tiempos, en que nacen los famosos peyotes y nacen las drogas alucinógenas, como tenemos el LSD, tenemos la marihuana, los alucinógenos, y a esto nos llevaría a términos como qué es psicodélico, qué es psicodelismo. Y entonces aquí entra que tiene que ver con la mente y con el alma. Por lo tanto, algunos teorizantes del pensamiento hippie llegaban e idearon la idea de resucitar a Dios, tomando, como es sabido, para muchos de todas estas personas y contestatarios, creían y decían que Dios había muerto. Y a fin de que se protegiera al consumidor de drogas, se apoyaron en dos bases jurídicas. En primer lugar, en la libertad de culto, que garantizaba por la Constitución americana, y que no habían creído necesario definir lo que es un culto, pues la palabra tenía, al parecer, según la historia y los usos, un sentido claro. Aquí en droga no solamente son las cuestiones que vota la naturaleza, sino cuando los sentidos y la mente, a través de la música, ya sean gregoriana, religión, no sé lo que sea, transporta al individuo a un acercamiento, a una búsqueda de un Dios, transformando su sentido. Eso lo hacía el peyote entre los indios cuando adoraban y empezaban a fumarlo delante de una iguana gigantesca, y la iguana empezaba a retorcerse y llegaba y así hacía convulsiones y cosas, hasta que llegaba un momento en que la iguana se quedaba quieta y dormida, y entonces terminaba el culto. La droga del cáñamo índigo y el hachís, que provienen de allá del Asia, de tierra sagrada, es precisamente de ellos dos donde se deriva lo que se conoce como marihuana en México, que le colocan el nombre, como le he dicho en clase pasada. Y que debido a esto, cuando se descubren aquellas cuestiones, habían plantaciones de hachís en Harran y de Grobu, del cual proviene la palabra cannabis sativa, que es el nombre científico, y se colocaban a jóvenes hermosísimos a correr en las plantaciones, y todas las cuestiones que se le pegaban debido a la brisa y las hojas y las semillas que botaban por la brisa, se le pegaban a esos jóvenes que corrían día y noche en las plantaciones, eran arrancados con una cuchilla, y eso le gustaba a los clientes, y de eso definían la buena y la mala y la mejor, y entonces cada vez exigían mejor, y de ahí nació el hachís en honor a este hombre que de él. Luego, más tarde, esos jóvenes, al verse que fueron en harem colocados con hermosas mujeres, para que se endrogados y se entretuvieran con la marihuana, se entretuvieran con ellas, y llega una noche en que, unos días en que empiezan poco a poco a ser castrados y poseídos y tenidos como mujeres de grandes hombres consumidores y sultanes y cosas. Y así por el estilo nació la castración, y estos mismos individuos fueron siendo utilizados para asesinar a otros. Y de esa manera nació el sicariato allá a unos miles de años antes de Jesucristo. Por lo tanto, cuando la droga como sacramento religioso, y en la literatura, nosotros la vemos cuando en la Odisea, Helena da creo que a Menelao, a un protagonista de la obra, le da el nepante, que es una forma de bebida prácticamente, y hace que el individuo se vuelve insensible, porque toda droga vuelve insensible. Por eso es fácil que un hijo maltrate a la madre, se lleva el caldero, se lleva la olla, se lleva la plata de la comida y no le importa nada, porque la droga vuelve insensible al individuo. Y por eso es fácil la droga utilizarla en las fuerzas militares,
como fue ese ejército americano donde hubo la primera, o inglés también, donde hubo el primer hombre que se convirtió en mujer en plena cuestión de guerra. ¿Recuerdan ustedes aquella primera transformación de un hombre en mujer? Por lo tanto, la droga trae grandes conflictos y trae grandes ponencias donde entran científicos y entra todo, y por supuesto el sacerdocio. Entonces se determina que al volver el hombre insensible, al darle a Helena en la Odisea, dar esa droga a el individuo, creo que era Menelao o algo así, le da eso, él inmediatamente se vuelve insensible, a tal punto que un hombre bajo ese brebaje le colocan a la madre delante y al hijo y lo descuartizan, y no siente el menor dolor ni siente la menor lágrima que ruede por sus mejillas, porque la droga lo vuelve así. Por eso la droga se convierte en alucinógena, en que llega un momento y psicosomática en que la mente es embuida, y así sucede, y ahí introduce también la música religiosa y toda esa vaina. Por lo tanto, un teólogo canonista pensó que el Tribunal Supremo crea jurisprudencia y que en adelante la debe crear, porque se debe invocar para obligar a las autoridades a reconocer a todos los estadounidenses el derecho de utilizar drogas como sacramento. Y la clave de esta cuestión explicaba que el apóstol, tomando de Courtenay el arte de utilizar las leyes para violarlo en su propio provecho, reside en declarar públicamente y por adelantado que han de tomar drogas en sus ritos religiosos. Basta con que se indique en una hoja de papel que se titulará Declaración de Fe. Y al ser declaración de fe, regularmente esta droga se toma tal y cual en el mismo altar y con tales personas. Y añade que su objetivo no es el placer, sino la elevación de su ser. Y de esta manera se instaura una nueva religión. Esta declaración de fe no comparte restricción alguna. Y se pueden escribir, por ejemplo, mi religión es mi mujer y yo tomamos LSD para hacer el amor en un estado religioso. A esta droga pertenece el LSD, alucinógeno, y la marihuana, que provienen de ese hachán y de aquel Haraboris, del cual proviene cannabis sativa, se encontraban en la tierra sagrada por allá cerca, donde Moisés escribió los famosos libros bíblicos. Entonces nuestro templo es nuestro dormitorio. Durante el acto hacemos arder un cirio debajo de la cama a la gloria de nuestro Señor. Oramos antes y después de la cópula. Esto es una religión, con la condición de que se haya declarado explícitamente por anticipado y se conste en las constituciones cuando se habla de libertad de culto. Por lo tanto, si la policía encuentra el LSD en su casa, solo tienen que mostrarle su declaración de fe y estarán al abrigo de la libertad de culto, reconocida por la Constitución americana y confirmada por la sentencia del Tribunal Supremo. En los Estados Unidos se han fundado varios centenares de iglesias, se sumaron a esto y se fundaron alrededor de estas cuestiones fundamentadas en las drogas psicodélicas. Y se puede citar la iglesia norteamericana, cuyo gran sacerdote fue Arthur Clarke, quien se drogaba casi continuamente. Cada rama de esta iglesia posee un gran sacerdote o un boss hot que da peyote, marihuana o LSD a su feligreses y celebra matrimonios. Arthur Clarke reconoce que al distribuir la droga, sus bros hots infringen la ley, pero añade con cierta altanería: esperamos que no nos detendrán por esto. Si la ley admite que los indios del peyote, ¿por qué nos prohíbe a nosotros ofrecer mescalina, que es un derivado suyo? Argumento falaz que ya muchos atribuían que comer uva es legal, en cambio tomar alcohol del 90% es derivado y no lo es. Y escribe: los productos psicodélicos como LSD son verdaderas hostias y no drogas, son alimentos sacramentales, manifestaciones de la gracia, y por consiguiente pertenecen por derecho a todo el mundo. Por eso es que cuando la sociología, que no estudia al individuo sino a las masas, se dan cuenta del gran peligro que si podían vertir LSD en grandes cantidades en el agua, podía matar a muchas personas.
Y entonces en las universidades se encontraban hombres y estudiantes corriendo en pantaloncillos cuando hacían redadas en las universidades, y Estados Unidos levantó al cielo los ojos, pero ya todas esas cosas estaban enraizadas en esa misma cultura, y por eso necesitamos estudiar cómo la conciencia se expande y las cuestiones psicodélicas, y por qué nos transformamos cuando escuchamos unas músicas sagradas en una iglesia o algo así por el estilo. Por lo tanto, cuando Jesús dijo tengo sed, le dieron en la antigüedad una droga que estaba conformada con miel, y posiblemente esas drogas de esos hombres antiguos que eran para aliviar el dolor y quitar la sed inmediatamente al revolverla con vinagre. Y así podríamos dar muchas clases, pero ahora solamente vamos a ver esto de que al volver insensible nace lo que se conoce como la adoración a un dios conocido como el dios Baco y Dionisio, y se conoce como la vid y el alcohol, porque en la antigüedad los griegos y los romanos habían introducido el alcohol en los cultos orgásticos y de orgías a los dioses llamados Dionisio y Baco. También los celtas atribuyeron un valor iniciativo a una bebida fermentada compuesta de miel y vinagre, posiblemente esta fue la que le dieron en la antigüedad a nuestro Señor Jesucristo para calmar la sed y el dolor cuando dijo tengo sed. Los hermanos se entregaban a bacanales de cerveza y vino y llamaban a Jesucristo nuestra vid, o doble racimo rojo por su humanidad y blanco por su divinidad. El uso sagrado del vino en las iglesias cristianas, derivado del beber de este vino porque es mi sangre, lo han citado a menudo como precedente ante los tribunales norteamericanos, y así nacieron los abogados del LSD. En la Persia del siglo XII, unos místicos musulmanes, los sufis, contraviniendo las enseñanzas del Corán, hicieron ver y hacen del alcohol un sacramento para obtener una comunicación con el más allá. Y por eso el poeta Omar Ibn al-Farisi escribe: cuando Alá está ausente, mis ojos le ven en el momento en que mi boca se pega al borde de la copa y absorbo el precioso vino. El cáñamo índigo y el hachís, que de aquí donde proviene la marihuana, el cáñamo índigo, tenemos que remontarnos a más de 4.600 años antes de Jesucristo para ver mencionar por primera vez un escrito que tenga los efectos tóxicos del cáñamo índigo. Es un tratado de farmacología escrito por el emperador chino Shen Nen en el año 2732 a.C. Con penetrantes observaciones, él describe los efectos peligrosos en la salud. No obstante, lo recomienda en dosis muy pequeñas para el tratamiento de la gota, los reumatismos, la malaria, el beriberi, el contispado, la debilidad de la mujer y, quien lo hubiera creído, el aturdimiento. Más tarde los chinos lo utilizaron para mitigar el dolor en la intervención quirúrgica. En la actualidad el cáñamo índigo no tiene ninguna aplicación médica. Desde el principio de la historia china, los filósofos, sorprendidos por el salvaje frenesí de quienes habían abusado de esta droga, lo calificaron de generadora de pecados. El cáñamo hizo su aparición en la India 1 milenio antes de Jesucristo, al contrario de los chinos que lo cultivaban por sus fibras textiles y prohibían su uso tóxico. Los hindúes, que son místicos profundos, incorporaron esta droga generadora de éxtasis a su filosofía de la vida. Las religiones judías y hindúes santifican el cáñamo, planta santa recogida por el dios Shiva en el océano de leche y miel, y que tiene el poder de hacer participar al común de los mortales en el espíritu de Dios. Y así nació la literatura hindú, que lo ensalza como si el oriente con la vid. Los santos lo definen, los ascetas lo toman para que les ayude a ayunar durante muchos días. Los héroes para llevar a cabo hazañas, los estudiantes de teología debían tomarlo antes de estudiar las escrituras, y al parecer esta droga engendra la megalomanía, ya que los usuarios repetían el nombre de Dios cada ratico a medida que la bebían, el famoso Bansh. Continuaremos en la próxima porque duraríamos 1 o 2 años con clases diarias para hablar de estos temas que la gente no le para bola y que se creen el putas. Continuaremos en la próxima con el profesor Ferreira.